Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí agradecida con Dios porque nos deja amanecer un día hermoso y pues estamos aquí ya iniciando para este mes de febrero, ¿verdad? Estamos empezando, bueno, ya van unos días de febrero, pero bien contentos porque pues ya se avanzó el año y Así muy es. contentos. Sí, sí, sí. Bueno, iniciamos entonces con el segmento. Sí, Jorge, gracias. Y hoy vamos a ver el tema de la justicia de Dios aquí en Comunicados con él a través de Busco en Ti Radio Online. Pues bienvenidos en esta mañana. Pues que Dios les bendiga en todas sus actividades y en todo lo que están haciendo. Y pues hoy hablar acerca de la justicia de Dios es importante, ¿verdad? Porque vemos tantas cosas que suceden en el mundo y tanto que pues nosotros como hijos de Dios vemos que hay muchas injusticias, muchas cosas que nos gustaría a nosotros poner como en orden, ¿no? Querer, ay, porque esto no es justo y acá porque hicieron esto y vemos tantas situaciones y formas de vivir de las personas o de lastimarse unas a otras o de no reconocer a una persona, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que podemos pensar o que podemos ver o que podemos estar teniendo en nuestra cabeza, ¿verdad? Acerca de la injusticia. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esa justicia de Dios, ¿verdad? Para que nosotros estemos en el entendido de que Dios es un Dios justo y de que Él nos enseña esa justicia y esa justicia vive y reina en nuestras vidas, debe de estar en nuestras vidas, reinar en nuestras vidas y entender esa justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ese tema, la justicia de Dios, pues la justicia bíblica se refiere a estar en una relación correcta con Dios. Ujú. Es como permanecer en un concepto de alianza con él, o sea, estar casados con eso, estar entendidos en eso, y así como vemos esas alianzas, ¿no? Que son como el anillo de la boda, ¿verdad? Que es un círculo porque es eterno y porque no termina y porque siempre está. Así es una alianza, ¿no? El anillo es un símbolo de una alianza, pero también nosotros tenemos esa alianza con Dios. Entonces, es permanecer en ese concepto de la alianza con Dios, o sea, con Él, ¿verdad? Donde obedecemos sus mandamientos y Él nos guarda y nos bendice. Y cuando hablamos de la rectitud de Dios, hablamos de su perfecta fidelidad a sus promesas y de su inquebrantable compromiso con la justicia y el amor. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Grandes cosas, sus promesas y el inquebrantable amor y su justicia, ¿verdad? De Dios, la tenemos cuando hablamos de esa rectitud de Dios, hablamos de su perfecta y fidelidad y a sus promesas, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos a encontrar esa justicia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver que Dios siempre ha tenido y tendrá ese amor y tendrá, ¿verdad? Esa fidelidad hacia nosotros y por eso confiamos en la justicia de Dios. Para nosotros la justicia significa entonces, pues vivir de acuerdo con la voluntad y el carácter de Dios. Eso es lo que para un cristiano debe ser la justicia, vivir de acuerdo a su voluntad y al carácter de Dios, ¿sí? O sea, no nos podemos salir a pensar en cómo el mundo hace todo porque pues hay mucha injusticia, ¿no? Pero cuando entramos en el entendido de la eternidad y de las cosas de Dios y de todo lo que Él nos muestra, entonces podemos ver ese carácter de Dios, podemos entender para dónde dirigirnos, ¿no? Para dónde hacernos, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿De dónde vamos a tomar, verdad? Esa justicia, ¿de dónde vamos a saber que las cosas están sucediendo por algo, ¿verdad? Pues en nuestra vida esa justicia se hace patente, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos de vivir, de existir, de caminar, ¿verdad? La palabra hebrea para rectitud es sedesca, la T, la Z, la E, la D, la A, y la K y la A, sedesca. Conlleva connotaciones de justicia y conducta, esta es la palabra hebrea, sedesca, connotaciones de justicia y conducta recta es lo que habla esta palabra, ¿sí? En el griego del Nuevo Testamento también hay otra palabra, dikaiosine, con Y, engloba también de alguna manera igualmente ideas de justicia y rectitud moral.
¿sí? Estas palabras, tanto en griego como en hebreo, ¿verdad? Hablan acerca de connotaciones de justicia y una conducta recta, rectitud moral. De esto se tratan estas palabras, ¿verdad? Que vienen ahora, que podemos conocer hoy, ¿verdad? Podemos entender que tiene un significado, ¿verdad? Antiguo, un significado desde tiempos remotos, y entonces podemos también nosotros ver que esto es lo que significan estas palabras y hacia dónde vamos en lo que vamos a platicar en esta mañana. Debemos tener cuidado de no reducir la rectitud a un mero cumplimiento de normas o a la conformidad externa con la ley, ¿sí? Entonces, no reducir eso a normas y conformidad externa con la ley, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir hablando de esta justicia, la verdadera rectitud, porque estamos hablando de justicia, implica a toda la persona, corazón, mente y acciones, ¿sí? O sea, esto es la rectitud completa, ¿verdad? Si nosotros vemos, tenemos nuestra alma, ¿verdad? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Entonces, ahí están tres partes importantes de nuestro ser, ¿no? Entonces, a toda la persona, la verdadera rectitud nos aplica en las tres partes, en las tres áreas de nuestra vida, en las tres partes que nos conforman, que conforman nuestro ser y que ya hemos venido hablando acerca de ello en otros temas, ¿verdad? De aquí de comunicados con él. Y bueno, es una disposición interna que se manifiesta en el comportamiento externo, pues sí, todo lo que está en el corazón sale, ¿verdad? Dice, de la abundancia de tu corazón abra la boca, de todo lo que tienes adentro, de lo que sabes de Dios, de lo que conoces de Dios, va a venir esa rectitud, va a venir esa justicia, ese amor por los demás. Es una disposición interna que se manifiesta en el comportamiento externo. Uh-huh. Y en Miqueas, podemos, con ahí, en donde habla el profeta Miqueas en la palabra de Dios en uno de los libros de la Biblia, Miqueas en el verso 6, perdón, en el capítulo 6, verso 8, él te ha mostrado, dice, él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno, hablando de Dios, ¿verdad? ¿Y qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia, que camines humildemente, perdón, humildemente con tu Dios. Camines humildemente con tu Dios, ¿sí? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. En el Nuevo Testamento, entonces, vemos la justicia también íntimamente relacionada con la fe en Cristo, porque ahí vamos a leer, ¿verdad?, acerca de lo que habla el apóstol Pablo en su carta a los romanos, habla de una justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo. Y ahí en Romanos 3:22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Uh-huh. Entonces, todo esto es la justicia de Dios por medio de Jesucristo para los que creemos en Él. Ahí viene esa justicia, ¿verdad? O sea, ahí podemos nosotros tomar, ¿sí? La justicia de Dios que viene por medio de la fe de Jesucristo, pues la tenemos, es nuestra, está en nosotros. Esta justicia no se gana con nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Es un don de la gracia de Dios que se recibe mediante la fe, como ya leímos. Ajá. Y la Biblia, pues, describe a la persona justa como alguien que teme al Señor, ¿sí? Entonces, así es, la Biblia describe la persona justa como aquella que tiene ese temor reverente, no un temor de terror, sino un temor de amor, un temor de respeto, un temor de honra, un temor de exaltación y alabanza a Dios, ¿verdad? La Biblia así nos describe si somos personas justas o no, ¿verdad? Como alguien que tiene ese temor reverente, que ya se arrepintió, que ya sigue conforme a lo que Dios le va indicando, que va en ese caminar, en ese camino llano y pleno que Dios ha abierto a través de la sangre de Jesús. Por ahí vamos, ¿verdad? La Biblia así describe a la persona justa como alguien que teme al Señor, ¿sí? Que tiene ese temor de reverencia. Entonces, en Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿sí? El temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Entonces, si nosotros tenemos ese temor,
y caminamos y cada día que nos levantamos, oramos, le pedimos a Dios, ponemos a la familia en sus manos, ponemos nuestras situaciones, nuestra vida, nuestra casa, pues que según en lo que estés, ¿verdad? Lo que pones al Señor porque sabes que Él es el que va a bendecir tu vida, porque lo honras, porque lo alabas, porque en esa misma oración estás exaltando su nombre, ¿verdad? Entonces, allí estás tomando sabiduría, ahí estás haciendo cosas increíbles, ¿verdad? Y Dios está orando, Dios está escuchando, el corazón de Dios se goza, se llena, ¿verdad? Con tu alabanza, con tu adoración, con tu oración, con tu ayuno, bueno. Entonces, el temor no es un terror, ¿verdad? A un Dios que te puede castigar, no es eso, no, sino un temor reverente y un profundo respeto por la santidad y la autoridad de Dios. Este es el fundamento sobre el que se construyen los aspectos de nuestra rectitud o de la rectitud, ¿sí? Es en ese amor hacia Dios donde vas a construir, ¿verdad? Ahí en tu corazón, ahí en tu mente, porque la tienes que renovar, ahí en todas tus actitudes, en el amor al prójimo, todo eso, ese profundo, estás demostrando ese profundo respeto a Dios por la santidad y autoridad que Él tiene sobre ti. Y pues, ¿qué podemos decir, no? Eso es una bendición para nosotros como hijos de Dios, hacer esto, ¿verdad? Y llenarnos de ese amor y de esa ternura de Dios, de esa bendición, de esas promesas, todo esto. Entonces, es un fundamento sobre el que se construyen los aspectos de la rectitud. No es algo plano, llano y sin chistes, sino es todo lo que Dios te da, toda la grandeza de Dios sobre tu vida y para que tú lo reconozcas y puedas caminar por esas veredas, por esos caminos allanados que Dios limpia para que tú pases y vayas y tomes mejores cosas que las que te han sucedido y que a lo mejor no han sido gratas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, tomemos a Dios, ¿verdad? Tengamos ese amor reverente a Dios y porque estamos hablando acerca de esa justicia de Dios, en las enseñanzas también de Jesús vemos a la persona justa también caracterizada por la humildad, la misericordia y el hambre de la propia justicia, ¿sí? Ajá, entonces, cada vez que veíamos a Jesús o que vemos a Jesús ahí en los evangelios o lo que se narra de él, ¿verdad? En los siguientes libros de Pablo y todo lo que así nosotros podemos ver todo esto, ¿verdad? En esas enseñanzas de Jesús, ahí nosotros podemos tomar ejemplo, ¿verdad? De esa humildad y tener esa hambre y tener esa misericordia y tener ese amor por otros y ayudar con compasión a otros también, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante. Las bienaventuranzas de Mateo 5 describen a una persona pobre de espíritu, mansa y pacificadora. Estas cualidades contrastan fuertemente con la justicia propia de los fariseos que Jesús condenó tan a menudo. Pues sí, ¿no? Ahí esas bienaventuranzas están describiendo a la gente que es pobre de espíritu porque necesita de Dios. O sea, si eres pobre de espíritu, pues buscas a Dios, ¿verdad? Y Él va a llenar tu espíritu. ¿Sí? También habla de esas bienaventuranzas de los mansos y muy humildes, ¿verdad? De los pacificadores. Son estas cualidades que nos ayudan a encontrar esa justicia de Dios y no hacerlo por nuestros modos, nuestros propios méritos, por creer que somos lo máximo, por creer que ya no sabemos todo, que espiritualmente orgullosos y todo esto, no, sino seguimos buscando a Dios, nos dejamos caer en sus brazos, sabemos que Dios está con nosotros y nosotros avanzamos sabiendo que tenemos que llenar más nuestro espíritu, tenemos que ser personas mansas, humildes, pacificadoras, ¿verdad? Y que tienen este amor por otros. Y bueno, por eso Jesús condena fuertemente a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos ya sentían que sabían todo, que ellos eran los correctos y los perfectos y no hacían la justicia que él había hablado o que ya estaba enseñando, ¿no? Entonces, Jesús condenó todo esto muy a menudo, ¿verdad? Con los fariseos. Y bueno, pues ahí el apóstol Pablo en sus cartas profundiza en las características de los justos. ¿Quiénes son los justos? Pues aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues sí, hemos sido justificados por la fe. Justificados, pues, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:1, dice, pues,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, tenemos paz para nosotros, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Y bueno, paz para con Dios. Entonces, justificados por la fe. También aquellos que han sido justificados por la fe y aquellos que viven por el Espíritu, aquellos que se revisten del nuevo yo, creado para ser semejante a Dios en verdadera justicia y santidad, ¿sí? Una persona justa es congruente, no hay división entre su creencia interior y la acción exterior. Tiene armonía entre sus valores y sus pensamientos, entre el amor de Dios y el amor del prójimo. Hay armonía, ¿verdad? Entre quién es él y quién está fuera de él, ¿no? O y está parte cerca de él, ¿no? Los que están más cercanos son nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, los hijos, las hijas, los hermanos, todo esto, ¿verdad? Entonces, se revisten del nuevo yo, creado para ser semejantes a Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, veamos esa persona justa, congruente, ¿verdad? Y que tiene armonía con todos los demás. Nuestra propia justicia contra la justicia de Dios. Vamos a hablar acerca de esto. A veces tenemos nuestra propia justicia, ¿no? Pues me hicieron y yo hago, pues así como me hacen, pues me desquito y acá si no hacemos, hacemos nuestra propia justicia o los gobernantes hacen su propia justicia como ellos quieren entender, las personas que están en eminencia o que hacen cosas que dices, no, ¿por qué por ahí, verdad? O sea, dice, Señor, líbranos, oramos por nuestra nación, oramos por todas las necesidades que hay alrededor de nuestra colonia, de nuestro barrio, del lugar donde estemos, ¿verdad? Entonces, nuestra propia justicia contra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque pues es muy importante tomar la justicia de Dios, ¿verdad? A saber qué es la justicia de Dios por esta mañana este tema. La justicia propia es una distorsión de la justicia de Dios. Y pues propio, cada quien puede tener su propia justicia o creer que es muy justo y no saber nada de lo que Dios dice acerca de la justicia, ¿no? Entonces, la justicia propia es esa distorsión. En lugar de estar en armonía con la voluntad divina, a través del amor, de la obediencia, de la fe, es nuestro orgullo espiritual, ¿verdad? Que yo soy tan bueno, yo soy tan manso y humilde y todo me hago como que yo todo bien. Bueno, pues a través del amor y la obediencia tenemos que caminar hacia lo que Dios dice, en lugar de estar en armonía con la voluntad divina a través del amor, la obediencia y la fe, es nuestro orgullo espiritual que sitúa el propio juicio por encima del de Dios y desprecia a los demás. Aquí es donde a lo que llegamos, ¿no? O sea, esto pasa porque creemos que nuestra justicia es la buena, ¿no? O lo que yo pienso, y no, pues yo voy a hacer esto y aquí, como decimos en México, solo mis chicharrones truenan, ¿no? Solo lo que yo digo, ¿no? Se hace, no importa lo demás, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, estamos en el entendido de que todo lo estamos haciendo bien o lo estamos pensando bien y viene alguien y te dice, pero es que no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Cómo? No había entendido, no había yo oído eso en mi vida, ¿no? ¿Cómo que a la manera de Dios y todo se hace a mi manera? No, pues es la justicia de Dios la que tiene que prevalecer en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Nos llamamos cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que obedecer lo que Dios dice y tener esa armonía como Dios nos lo indica. Entonces, la justicia propia, acordémonos, es una destrucción de la justicia de Dios. En lugar de estar en armonía con la voluntad divina, a través del amor, la obediencia y la fe, es nuestro orgullo espiritual que sitúa el propio juicio por encima del de Dios y desprecia a los demás. Y pues, ¿cuánto vemos de eso, verdad? ¿Y cuánto sabemos de eso? Vemos por todos lados esas injusticias porque pues están trabajando de acuerdo a su propia justicia, no a la justicia divina o a la justicia de la que debemos aprender, ¿sí? De ser esas personas que aman a otros, que escuchan a otros, que entienden y que van por el camino que Dios les muestra. Entonces, la actitud de los fariseos, ahí es lo que podemos ver como ejemplo en la palabra de Dios al establecer su propia justicia por encima de la justicia de Dios, se puede comprender como un mecanismo de defensa al miedo a que se evidencien sus faltas. ¿No? Pues sí, ¿verdad? Entonces,
ahí, pues tratando de poner así como una barrera de aquí no traspasas y todo lo que tú haces está mal, lo que yo hago está bien, pues eso es una manera farisea de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso Dios, Jesucristo mismo les rebate y les habla fuerte a los fariseos de aquel tiempo, ¿no? A los religiosos de aquel tiempo. Y pues vemos que es como una defensa, ¿verdad? Para que no se evidencien tus faltas, porque todos somos humanos sobre esta tierra, ¿verdad? Y de alguna manera hemos pecado y tenemos que dar cuentas a Dios, pero muchas veces se cubre eso, ¿verdad? Esa religiosidad se pone o esas barreras se ponen, ¿verdad? Como una defensa para que no se vean las fallas, no se vean los pecadotes que hay atrás de esas barreras, todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ¿no? No se evidencian las faltas. Entonces, al establecer sus propias normas morales, las, pues los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, como ahora también hay mucho fariseísmo, pues, se podría decir, o mucha religiosidad o mucha exageración en la manera de tratar a otros, ¿verdad? Está en la iglesia, o fuera de la iglesia, es porque se establecen sus propias normas morales, se ponen en una disposición de superioridad que los protege de sus propias vulnerabilidades. Entonces, no son vulnerables y bueno, pues entonces tachan a los demás de malos y perversos y pues ellos no ven sus propias fallas, ¿verdad? Y no se hacen vulnerables a lo que está sucediendo en sus vidas. Y la verdadera justicia, que es la diferencia, por el contrario, está marcada por una poderosa conciencia de nuestra dependencia de la gracia de Dios. Nosotros dependemos de la gracia de Dios y nuestra solidaridad con toda la humanidad es un quebrantamiento, es en su quebrantamiento lo que está pasando, lo que vemos y en su necesidad de redención. O sea, vemos pecado, vemos a la gente que está pecando, que no se ha arrepentido y todo eso, pero nosotros tenemos que tener esa humanidad, esa misericordia también por las personas, ¿verdad? Dicen, aquí la verdadera justicia, por el contrario, está marcada por una poderosa conciencia de nuestra dependencia de la gracia de Dios y nuestra solidaridad con la humanidad en su quebrantamiento y necesidad de que de redención, de que Dios les redima, de que Dios les abrace, de que Dios los traiga hacia Él, ¿verdad? Para que se den cuenta de ese pecado, de esa maldad, de esas situaciones perversas que están viviendo y todo esto, y nosotros nos tenemos que acercar porque las personas en el mundo tienen necesidad de redención, ¿sí? Están quebrantadas, están aturdidas, están lastimadas, están pues fuera de todo lo que Dios quisiera para ellas. Entonces, nosotros por eso tenemos que ver a los demás, ¿verdad? Con esa necesidad de redención. Jesús es el que los redime, el Padre, ¿verdad? Y el Hijo y el Espíritu Santo ahí buscando esos corazones, ¿verdad? Que atraerlos hacia Él para que se den cuenta pues, de la perdición que hay en el mundo y nosotros podamos enseñar o podamos mostrar quién es Dios en sus vidas, no porque nosotros seamos perfectos o porque ya hayamos terminado la carrera, como dice Pablo, ¿verdad? Sino porque sabemos, ¿verdad? Que de esa manera honramos a nuestro Padre, de esa manera estamos exaltando el nombre de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y bueno, Jesús exhibe la justicia de los fariseos que los ponía por encima de los demás, porque ellos por encima de los demás que ellos consideraban pecadores, o sea, ellos creían que los demás sí eran pecadores, pero ellos no, pero pues, en este mundo, ¿verdad? Todos somos pecadores y tenemos que dar cuentas a nuestro Dios. Entonces ahí podemos leer en Lucas 18:9. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están, estas traducciones del lenguaje actual, esas personas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás, a estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puestos de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como un cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco atrás
Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, fíjense las palabras de Jesús, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Entonces, pues aquí vemos el gran ejemplo de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De que para Dios es importante, pues que te arrepientas, que entres en razón y digas, sí, yo también me equivoco y sí, yo también soy vulnerable y tengo que poner esto en manos de Dios y caminar, ¿verdad? Por donde Dios me dirige, ¿verdad? Y no sentir que estoy por arriba de todos, ¿verdad? Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya le había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. La arrogancia no es un mero defecto individual, sino que puede infectar a comunidades e instituciones enteras, ¿sí? Te vuelves arrogante y otros creen que tú estás bien porque tú eres el que dirige o el que lleva a otros o la cabeza de un hogar y esto, entonces, como tú eres así, los demás aprenden mal y en lugar de aprender de Dios, están aprendiendo de un hombre que cree que no es vulnerable o que no tiene pecado, que nunca se equivoca y tantas cosas, ¿verdad? Entonces eso no es justo. La arrogancia no es un mero defecto individual, sino que puede infectar a comunidades, hasta instituciones enteras, cuando los grupos religiosos se preocupan más por mantener su propio sentido de superioridad moral que por mostrar el amor de Dios a un mundo roto, a un mundo caído, a un mundo necesitado de Dios, pues caen en la trampa de la arrogancia. Pues no queremos eso, ¿verdad? Vemos una advertencia en las severas palabras de Jesús a los líderes religiosos de ese tiempo, ¿no? Ahí vemos esa advertencia en las severas palabras de Jesús. Entonces, pues, claro, Dios y Jesús hablándonos a nosotros en esta mañana también, ¿verdad? Que esto no venga a nuestras vidas, y si está, que se ha quitado de parte de Dios, decirle, Señor, llévate esta arrogancia, este orgullo, esta vanidad, o todo lo que haya ahí que no convenga, ¿no? Que Dios no necesite para su obra o para que nos encamine a un mejor puerto. Entonces, como seguidores de Cristo estamos llamados a perseguir la verdadera justicia al tiempo que nos protegemos de la tentación de la justicia propia. Entonces, esto requiere una vigilancia y un examen de conciencia constantes. Debemos cultivar un espíritu de humildad. Que así sea. Amén. Reconociendo que cualquier bondad que poseamos es un don de Dios, o sea, cualquier cosa buena que sale de ti, que tú mismo te sorprendes cómo actúas de bien, haciendo el bien, dices, esto solo proviene de Dios, ¿verdad? Es el don de Dios, no un motivo de jactancia, ¿sí? La justicia propia tiene al juicio y a la exclusión verdadera justicia, ¿sí? Otro lo repito, la justicia propia tiende al juicio y la exclusión verdadera de la justicia, pero la verdadera justicia se expresa siempre en el amor, perdón, y la compasión hacia los demás. Así se expresa la justicia, en el amor y compasión hacia los demás. Todos los demás de color, lo que sea que veas, es persona amada por Dios, hecha por Dios. La compasión hacia los demás, como enseña Pablo a los Corintios, y leemos aquí en 1 Corintios 13:2, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos, ¿verdad? De nada me sirve, de nada me va a servir, ¿verdad? Si no tengo amor. Que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Las escrituras nos enseñan que la búsqueda de la justicia comienza con el reconocimiento de nuestra propia insuficiencia. Y para terminar ya casi, dice Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos de inmundicia, trapos sucios, ¿sí? Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran, nos arrasan como el viento.
La justicia de Dios nos lleva a depender enteramente de la gracia que ha sido derramada, la gracia ha sido derramada en nosotros, ¿verdad? Dice, las hojas de otoño, pues nos marchitamos igual, entonces la justicia de Dios nos lleva a depender enteramente de la gracia que ha sido derramada en nosotros por el sacrificio de Jesucristo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Reconocer entonces en este día esas limitaciones que nos va a hacer libres, ¿verdad? De la carga del perfeccionismo y autosuficiencia y nos permite recibir el poder transformador de Dios. Pues esto es todo en el día de hoy y aquí en Comunicados con Él a través de Busco en Ti. Les mandamos un saludo y que Dios bendiga sus vidas con todo lo que escuchamos. Hasta pronto.